A la iglesia le corresponde estar preparada ya. No estoy de acuerdo cuando dicen, hermanos, vamos a prepararnos. Las vírgenes, mientras fueron a conseguir el aceite, a prepararse, vino el esposo y se quedaron por fuera. Las prudentes tenían el aceite suficiente, las lámparas encendidas y entraron, estaban listas ya. Así es que así le corresponde al cristiano. Al cristiano debe estar listo, no tiene que ir a prepararse, debe estar preparado ya, debe estar listo ya, porque un poquito y el que ha de venir vendrá, y en esa venida, en ese arrebatamiento de la iglesia no habrá tiempo para irse a preparar, hay que estarlo ya. Entonces, un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. En esto la gente critica y algunos se desaniman porque hace ya 2000 años que se dijo esto, que se anunció y todavía no ha llegado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucede? Pues lo que sucede es que Dios no retarda sus promesas, según algunos los tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que el hombre perezca, que el hombre se condene, sino que se prepare, que esté listo, el hombre proceda al arrepentimiento. En este pensar, entonces, Dios viene pronto, nos corresponde estar preparados, estar listos ya. Y cuando me arrepentí, algunos dijeron, bueno, y si el Señor va a venir ya, entonces ¿para qué trabajamos? Y si el Señor va a venir ya, ¿cuál es el afán de ahorrar? ¿Cuál es el afán de hacer trabajos aquí en la tierra? No estoy de acuerdo trabajar aquí en la tierra para dejarle el anticristo. Así de que, es más, un hermano en ese tiempo vendió la finca, vendió la casa, vendió los animales, vendió lo que tenía, aunque le dijeron que no lo hiciera, dijo, no, yo no soy bobito para dejarle al anticristo lo que me ha tocado que trabajar, yo lo voy a disfrutar. Estamos hablando de ahora 30 años o más y el Señor no ha venido todavía. Entonces, ¿qué quiero decir con esto y qué quiero aconsejarle aquí en esta introducción a la iglesia? Para el arrebatamiento de la iglesia, para irnos con el Señor, nos corresponde estar listos ya. Moral, espiritualmente debemos de estar preparados en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, a toda hora. Pero para vivir aquí en la tierra, tenemos que prepararnos como si el Señor tardase 1000 años todavía. Tenemos que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Tenemos que trabajar. Tenemos que pensar en que tenemos familia, tenemos hijos. Nuestro hermano Jaime, nuestro hermano Samuel, cierto, tienen unos niños pequeños. Y no podemos ser egoístas en pensar, bueno, comamos y bebamos porque ya el Señor viene y no pensemos en Él mañana. No, eso no lo dijo el Señor. Dice que los padres deben de dejarle herencia a los hijos. Y la herencia que le vamos a dejar a los hijos era lo que mirábamos el viernes en el tiempo de familia, la herencia, creando herencia para nuestros hijos en lo moral, en lo espiritual, en todo, en lo económico. Entonces sí nos corresponde trabajar como si fuésemos a durar 1000 años. Nos toca que ahorrar, porque el que no trabaje, que no coma. El que no piensa pues, en el futuro, pues se puede desentender. Y el Señor dice que el que no trabaja en el tiempo de la siembra, cuando llegue la siega, entonces pedirá y nadie le dará porque tuvo el tiempo y no lo hizo. Entonces, un pequeño consejo aquí, dentro de las dominicales lo hemos llamado un regañito gratis, pero una buena exhortación, que sea yo, para irnos con el Señor estemos listos ya, la maleta empacada. Siempre debemos tener la maleta lista, empacada. Cuando compramos el tiquete en el avión y nos dice a la 1 de la tarde es el despegue, es el vuelo. Y la gente entonces le dice, por recomendación debe estar 1 o 2 horas antes para hacer el chequeo, para hacer todo y tener listo y entrar en el vuelo. El Señor dice aquí que yo vengo pronto, un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Este vuelo, cuando despegue, no habrá anuncio.
El anuncio es este, hoy. Entonces tenga la maleta lista, hermana, hermano, tenga la maleta preparada. En esa maleta téngala llena de los ingredientes que se necesitan para el vuelo, que es el amor, la fe, la gracia, la misericordia, el perdón. Todo lo que es necesario que debe ir en el equipaje de ese vuelo. Saque lo que no sirve en esa maleta, lo que no cabe, lo que no pasa allí el registro. Cuando llegue al registro del abordaje, habrán cosas que no pasarán. Uno va a tomar el vuelo y entonces allí no le permiten una navaja, no le permiten corta uñas, no le permiten nada que pueda causar algún daño, algún problema dentro del vuelo. Entonces, en el vuelo no podrá entrar cosa sucia, nada que dañe, nada que perturbe la moral, lo espiritual. Entonces todo eso sácalo de tu maleta del viaje, sácalo porque debe tener una maleta sólida. En ese caso, la vida, una vida cristiana, porque mientras llega ese momento, mientras partimos con el Señor, recordemos, hermanos, que somos peregrinos aquí en la tierra. Aquí vamos caminando, aquí vamos avanzando. Yo ayer daba una reflexión por el WhatsApp y acerca del camino, la carrera con obstáculos, y que hay una meta que nos espera y hay que llegar. No hay que desmayar, hay que seguir. Somos peregrinos aquí en la tierra, pero nuestra morada no es aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos. Seguimos hablando de escatología. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí somos peregrinos. Pedro le escribe a la iglesia allí en su primera carta, en el capítulo 1, el verso 17, y le dice que somos peregrinos. En este peregrinar, entonces, nos corresponde avanzar. El que camina lleva su maleta, su equipaje, está preparado con su equipaje. En el camino encuentra altibajos, en el camino se va a encontrar con el cansancio, con la sed, con el hambre, con la lluvia, con el sol, en ese peregrinar. Y nosotros en nuestro peregrinar de vida cristiana tenemos también esos altibajos, tenemos momentos de verano, sequía espiritual, pero tenemos también tiempos de abundancia, de inundación. La bendición es en abundancia, donde nos movemos, nos sentimos bendecidos, abrimos la boca y fluyen palabras, oramos y fluye la bendición. Entonces tenemos en ese peregrinar entonces el cansancio. Hay ocasiones que no queremos dar un paso, como que ya el peso, el cansancio nos detiene, pero hay otros días que trotamos, brincamos, corremos y nos sentimos como corderos de la manada, nos sentimos muy bien. En este peregrinar entonces todo esto sucede, es normal, es lo cotidiano. En este peregrinar, mientras abordamos el vuelo de este viaje que nos espera y que estamos esperando, se le dijo a alguien que se preparara porque se iba a quedar. Y el hombre era un inconverso que reprendió al hermano que le estaba diciendo ello y le dijo: ninguno que no tiene viaje, una persona que no tiene viaje, que no está esperando nada, no tiene ningún problema, no se va a quedar. Usted que está de viaje es el que debe de preocuparse porque sí se puede quedar porque está esperando. El hombre inconverso: yo no estoy esperando nada, no estoy de viaje, así de que yo no me voy a quedar porque yo no estoy de viaje. Entonces, muchos hombres del pecado pues no se van a quedar, simplemente viven aquí y aquí van a estar. Pero usted, hermano y hermana que está de viaje, posiblemente sí se puede quedar si no aborda a tiempo, porque sí estamos esperando. Y si no nos vamos, pues entonces sí nos quedamos. Entonces, uno de los requisitos que dice el Señor en este peregrinar, mientras sucede ello, es que debemos de ser fieles. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. A los ministros le dice el Señor: sé fiel ministro, sea fiel predicador, sea fiel pastor, sea fiel ministro. Y la palabra del Señor en Romanos entonces dice que debemos de practicar esta fidelidad. En el capítulo
12 de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El requisito, el ser fiel para con Dios, para consigo mismo, para con los demás. La palabra fiel es integral, integra todo, la familia, ser fiel con la familia, ser fiel en todo. Y ahí es donde el Señor entonces pone los ojos en ese peregrinar, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Si hacemos las cosas bien, si caminamos bien, si llevamos lo necesario, lo que se necesita en la maleta, no habrá problema el día que pasemos por el registro y que no nos devuelvan ya del registro, sino que pasemos adelante porque llevamos todo al día. Ese fiel creyente, ese fiel cristiano que camina en el camino de la vida, que aunque la puerta sea estrecha y el camino sea angosto, y aunque tenga las dificultades, entonces se descarga de todo del peso del pecado, de lo que no le sirve, y cuando uno se descarga, saca lo que no le sirve, lo que le estorba, camina con una carga livianita, que ese es el trueque que pide el Señor, traiga su pesada carga, traiga lo que le estorba y hagamos el cambio. Yo le doy mi yugo que es liviano y ligera mi carga. Y aunque, es decir, que al hombre se le hace difícil caminar por el camino angosto cuando la carga estorbosa, cuando va cargado de lo que no le sirve. Es que la puerta se le hace difícil para pasar, el camino se le hace estrecho, se le hace difícil de caminar. Pero cuando uno descarga todo, bota todo lo que le hace estorbo, entonces aunque sea angosto el camino, lo mira como una calzada, un camino muy amplio porque va sin ningún problema, va descansadito, descargadito. Y entonces habrá allí camino y calzada y será llamado camino de santidad para que ande por él los redimidos, los santos, los cristianos. Y entonces se le torna no un camino angosto, no una puerta estrecha, sino un lugar muy espacioso, amplio y seguro para caminar. Depende de nosotros de que el camino se estreche o el camino se anche. Depende de nosotros de que lo que llevemos en la maleta, el peso, la carga en este peregrinar. También habla la Escritura con relación al edificio espiritual, a construir para la vida eterna, edificar para la vida eterna. Hace unos domingos atrás estuvimos hablando acerca del material de la ciudad, de los materiales con que está construida nuestra casa en los cielos. Y estuvimos paseando en la mente, filosofando en lo espiritual y contemplando allá la hermosura de la casa, de nuestra habitación eterna, ese mar de cristal, esas calles de oro, esas paredes de perla, esas puertas preciosas. Y no diferente es nuestra casa espiritual. Entonces dice que si alguno edifica, mire bien cómo sobre edifica, porque no podemos edificar con materiales que no resistan, sino que tenemos que edificar. Pablo le escribe a los de Corinto en el capítulo 3, el verso 12 de la primera carta que Pablo le escribe a los de Corinto, en este capítulo 3, el verso 12, y le presenta estos materiales para la edificación, que usted y yo también debemos de usar los mismos materiales que se le dice a los de Corinto. El texto dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará.
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Necesitamos entonces edificar para vida eterna. Es que vamos para la vida eterna. Nuestra ciudadanía, nuestro lugar, nuestra edificación es eterna. Esa ciudad que nos espera, ese edificio que hoy construimos aquí para recibirlo allá. Sabiendo esto, hermanos, que vamos de gloria en gloria, de poder en poder, vamos de triunfo en triunfo. Todos los días tenemos desafíos, todos los días somos vencedores, todos los días vencemos, todos los días edificamos, todos los días avanzamos. Y esto pues no de nosotros, es Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Lo que hemos logrado, lo que hemos hecho, que el Señor dijo en Filipenses 1:6, sabiendo esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hemos logrado bastante cosas, entender, comprender, escalar, crecer en la vida cristiana, en la vida espiritual, en el conocimiento, en la sabiduría de Dios. Todo eso es grande, todo eso es maravilloso. Y usted, mi hermano y hermana, debe sentirse muy bien, dichoso de participar de la naturaleza divina, de estar edificado con estas piedras preciosas, de ser fiel ministro del Señor, de ser un peregrino que solamente lleva lo necesario y que está preparado para el encuentro con el Señor. Mientras el Señor viene, un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y mientras Él viene, entonces sucederán estas cosas. Algo que sucederá antes de la venida del Señor es la resurrección. Pablo presenta la resurrección de varias maneras o de las siguientes formas. Él dice que primero Cristo, que son las primicias, el primero que resucitó y que fue transformado, que fue glorificado y que subió al cielo y que permanece así para siempre. Él fueron las primicias. Luego los que murieron en Cristo, los cristianos, los muertos en Cristo, de igual manera resucitarán en cuerpos incorruptibles a la imagen y a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo presenta allí en Corintios, en el capítulo 15. Estamos hablando escatológicamente. Esto no ha pasado. Esto va a suceder. Esto es lo que te aguarda, hermano. Esto es lo que le espera para el día, para ese momento especial. Luego dice que luego al fin, cuando entregue este reino, en el capítulo 15, verso 22 al 24, entonces dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego al final, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, cuando todo le sea sujeto, cuando todo esté debajo de sus pies, porque se cumplirá lo que sigue en adelante, la Escritura, sorbida en la muerte en victoria. La resurrección de Cristo es lo primero. Sucedió, bueno, pero cuando Cristo resucitó a Lázaro, cuando Cristo resucitó al hijo de la viuda, cuando Cristo resucitó a muchos allí en Jerusalén, allá en Capernaum, cuando estuvo aquí en la tierra, resucitó a muchos. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ellos resucitaron para Dios mostrar su poder y su gloria, pero luego murieron y permanecen en el polvo de la tierra. El único que vive y permanece para siempre es nuestro Señor Jesucristo. Él es las primicias, Él es el primero. Cristo, las primicias. Se está hablando de algo incorruptible.
de algo glorioso, de algo maravilloso, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, a los cuales muchos, cuando Pedro escribió ello o Pablo escribió, entonces todavía estaban vivos. Entonces el orden está de esa manera. Primeramente, Cristo. Cristo resucitó con gran poder y gran gloria, en cuerpo transformado, en cuerpo glorificado, que aún los discípulos no podían creerlo en el momento cuando lo vieron, y ellos estaban en la barca y él, qué bueno, yo miro esa escena cuando los discípulos estaban cansados, fatigados, ya a la madrugada, 4 de la mañana, 5 de la mañana, toda la noche de faena, de pesca, se ha olvidado de ser pescadores de hombres y estaban pescando peces. Y se acercan y cuando llegan a la orilla, ve una imagen, una figura muy tierna, un Padre amoroso, un Dios misericordioso, que se ha dado a la tarea de poner unas piedras y hacer fuego y de asar unos peces para darle de comer a los que estaban pescando. Y no les reprochó su desvío, sino que les mostró amor, se acercó, les dio comida. Hizo algo maravilloso a pesar de que habían desobedecido. No era el lugar donde debían estar. Y se repite todavía, mi hermano. Hay ocasiones que Dios te da una orden, hermana, hermano, y tú te vas y haces otra cosa. Se va para otro lado. Pero Dios sigue siendo bueno. Sigue teniendo misericordia. Y aunque le somos infieles, Él permanece fiel. Lo segundo, entonces, lo primero, Cristo, las primicias. La segunda parte de la resurrección será la resurrección de los muertos en Cristo. Y yo he mirado la resurrección en dos etapas. Uno, del nuevo nacimiento. En esa parte espiritual donde el hombre con el bautismo muere al pecado y viene a ser una nueva criatura, le dijo el Señor a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Esa resurrección espiritual, porque el que peca muere, está muerto en delitos y pecados, pero cuando se convierte, cuando llega a la presencia del Señor, entonces Dios lo hace una nueva criatura. Es necesario nacer de nuevo. Entonces, en la parte espiritual, cuando nos arrepentimos, nos convertimos, pasamos de muerte a vida en la parte espiritual. Pero luego llegará el día cuando este cuerpo muera, cuando este cuerpo físico va a morir, vuelva a la tierra de donde fue tomado. Antes de que esto suceda, entonces dice acerca de las nuevas criaturas, de modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este escenario, escatológicamente hablando, encontramos que cuando los que murieron en Cristo, los apóstoles, y aquí hay una partecita que usted me va a ayudar, hermano y hermana, a pensarla y vamos a filosofar en ella. David, Samuel, los profetas, Abraham, Isaac, Jacob. Hermano, resucitarán juntamente con la iglesia, porque estamos hablando de los muertos en Cristo, resucitarán primero. Las primicias, Cristo. Después de Cristo, los primeros que van a resucitar de entre todos los seres humanos serán los cristianos, la iglesia. Los muertos en Cristo. Solamente ayúdeme a pensar ahí. ¿Tendrá parte Abraham, Isaac y Jacob, David, Salomón en esta resurrección? La Biblia es explícita y dice que los muertos en Cristo. Abraham murió en Cristo. Isaac, los patriarcas murieron en Cristo. Ellos murieron siendo el pueblo del Señor. Y durmieron como pueblo del Señor. Pero los apóstoles, claro, algunos judíos,
que tenían la promesa y tienen la promesa, se arrepintieron y murieron siendo cristianos, entonces ellos, aunque son cristianos, son parte de la iglesia y son judíos, pues tendrán doble privilegio. Los muertos en Cristo resucitarán primero. En esa resurrección, entonces, no resucitará Israel, sino que resucitarán los muertos en Cristo. En esa resurrección maravillosa, si usted está muerto, si usted ha muerto y ha pasado a la tumba, está convertido en polvo, del polvo de la tierra se levantará, se resucitará a la imagen de Cristo el Señor. Y subiremos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, en esta resurrección. Luego el otro suceso es la transformación. Pero bueno, aquí tenemos el orden. Primero, Cristo, las primicias. Segundo, los muertos en Cristo en su venida. Y tercero, los otros muertos. Habla de otros muertos. ¿Cuáles otros muertos? Los que no son cristianos, los que no conocieron a Cristo, los que no empacaron la maleta, los que no estaban listos, los que no esperaban al Señor, que no se quedaron, sino que sencillamente no fueron llevados con el Señor. Es la resurrección de los muertos impíos, los que se levantarán para condenación perpetua. Eso puede suceder después del milenio. Vi la muerte, vi el mar, vi los ríos entregar los muertos, vi el fuego entregar los muertos, y todos los muertos que habían en ellos fueron despertados, y todos compadecieron ante el gran tribunal del trono blanco. Una resurrección para condenación. La primera resurrección es para vida eterna. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda resurrección no tendrá parte con ellos. La muerte no tendrá nada que ver con ellos. Pero la segunda parte de la resurrección de los muertos sin Cristo, será dolorosa. Será muerte, la muerte segunda, la muerte eterna. Entonces encontramos aquí algunas resurrecciones simbólicas, y es la resurrección de Israel, surgir como pueblo, el valle de los huesos secos. No tiene nada que ver con la iglesia. La resurrección de Ezequiel 37 del 1 al 10, cuando hay profecía que se juntaron hueso con hueso, tendón con tendón, y un ejército, y vino el Espíritu, se profetizó y se levantó un grande pueblo, y fue un pueblo muy numeroso. Se está refiriendo a la resurrección, a la restauración de Israel. Es la conformación donde Dios va a reunir de todas partes y los va a llevar nuevamente a su territorio. Entonces no tiene nada que ver con la iglesia. Es algo, una similitud o un prototipo, pero no es la iglesia como tal. Pegadito a este tema de la resurrección, encontramos también la transformación. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Aquí mismo en Corintios, la carta que Pablo escribe a los de Corinto, capítulo 15, el verso 51 al verso 53. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Antes de la segunda venida del Señor, antes de que Él venga a reinar, la iglesia será arrebatada. La iglesia se levantará
será en ese momento de la resurrección, unos serán resucitados, otros serán transformados. Tanto los unos como los que resuciten, como los que estén vivos, serán transformados. La transformación, esa acción de transformar, de cambio, de modificar. Entonces, ya eso mortal, eso corruptible, y algunos dicen, no, para el cielo no se va el cuerpo. Nada tiene que ver lo terrenal. Dios no mira lo que del cuerpo, sino que mira es lo interno. Así de que comamos y bebamos, que mañana moriremos. El Señor solamente se interesa de lo espiritual. Déjeme decirle que no, mi hermano, estimada iglesia. Dios se interesa por todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, los cuales deben de ser guardados santos, irreprochables, deben de ser guardados puros para el Señor. Tanto el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, como tu alma, el asiento de los sentimientos, y como tu espíritu, que es el aliento de vida, el espíritu que Dios hizo reposar en ti, debe de ser puro. Tu alma debe ser pura, tus sentimientos deben de ser puros y tu cuerpo debe ser puro, lavado con agua pura para morada de Dios en el espíritu. El Señor entonces tomará ese cuerpo mortal, tomará ese cuerpo corruptible y lo vestirá, lo transformará, lo volverá inmortal, incorruptible. No de otra manera, para poder resistir el calor de la desintegración, porque la presencia de Dios es fuego consumidor que desintegra. Cuando el Señor se manifieste, va a desintegrar los cielos y la tierra, se van a encender como un pergamino y se van a quemar, y enrollando serán quemados y se deshacerán. Será una presencia desintegradora. Por eso Dios no se manifestó en su gloria para salvarnos, porque se imagina, hermano, donde Dios se manifieste en su gloria, nos habíamos perdido, nos habíamos quemado, habíamos quedado desintegrados, no tendríamos oportunidad. Pero como es que Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él vino a morir por nosotros. Esa transfiguración, esa transformación. Y quiero hablar un poco de la transfiguración, la que hizo Jesús allí en el monte alto. Dice la escritura, San Mateo capítulo 17, el verso 2 y el verso 3. Dice la escritura que unos días después, vamos a leerlo, tenemos el tiempo, no tenemos mucho afán. Tenemos vida eterna. Mateo capítulo 17, en el verso 2 y verso 3. Dice el texto, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Quiero tomar este versículo y esta parte de la transfiguración para mostrar la transformación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. De la misma manera dice que seremos semejantes al cuerpo de Cristo. Seremos semejantes a Él y le veremos cara a cara tal como Él es. Dios había tomado un vestido, un velo de carne para manifestarse. Dios se había hecho hombre, no era hombre, se hizo hombre. Él es espíritu y es verdad. Pero tomó un velo de carne, se hizo hombre. Ahí en esa condición de hombre pasaron muchas cosas. Pero esta manifestación fue lo que dice Hebreos, que Dios se manifestó para destruir el imperio del pecado que lo tenía el diablo. Para eso se manifestó en carne, tomó ese velo,
Pero Pablo dice que toda la divinidad, toda la deidad está en Cristo Jesús. Y eso es lo que se manifiesta aquí en este verso 2 y verso 3. Toda la plenitud, toda la deidad, toda la gloria de Dios, Dios la había cubierto de carne para no deshacernos, para no hacernos daño, sino para darnos la vida y darnos de su naturaleza, para que así como Él resucitó, también nosotros andemos en vida nueva, para que también nosotros seamos resucitados. Y no de cualquier manera, sino transformados. En ese momento de la resurrección de cristianos, estamos rozando escatológicamente, en ese momento de la transfiguración, hemos transformados a esa imagen, a esa semejanza de Cristo. Es un escenario, una escena muy gloriosa, porque allí vimos quién era Jesús. Jesús no era la tercera persona de la Trinidad. Jesús no era el mandadero del papá. Jesús era la imagen misma del Dios invisible que se había hecho visible en él para darse a conocer. Él es la imagen del Dios invisible. Allí se transfigura, allí se muestra como Él es el Padre en el Hijo. Dios Espíritu manifestado en carne que se llamó el Hijo. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Esto es muy agradable y muy motivante, muy emocionante, hablar de esta manifestación, hablar de la deidad, de la divinidad, hablar de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, esa transfiguración será semejante. Así será la transformación de este cuerpo mortal. Dejará de ser mortal, de corromperse, y será un cuerpo de luz, un cuerpo transformado. Esa transformación del Señor le permitió entrar allá donde estaban los discípulos, allá donde estaban escondidos, allá en el aposento alto. En un momento dado el Señor se hizo presente estando las puertas cerradas, pero no lo detuvieron las paredes, no lo detuvieron las puertas. Él traspasó porque es incontaminable, incorruptible, ya es alguien celestial. Así será tu cuerpo a la imagen del Dios vivo, y resistiremos la misma gravedad que hay que pasar de la atmósfera y pasar el cielo de las constelaciones para llegar al cielo de la gloria de Dios. La transformación de los cristianos. Ahora, cuando pasa de muerte a vida, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ha pasado de muerte a vida. Hablemos de una resurrección y de una transformación aquí espiritual. Nos espera la resurrección y la transfiguración personal de este cuerpo, porque ya dentro de este vaso de barro hay algo esencial. Dentro de este cuerpo que es templo, no es otra cosa sino templo del Espíritu Santo, que Dios mora en nosotros, el Espíritu de Dios mora en el creyente. Entonces será transformado a la imagen de Diy aquí se nos ha transformado en esta resurrección primitiva, se nos ha transformado el entendimiento. Antes de conocer a Dios, antes de llegar, antes de nacer de nuevo, nuestro entendimiento estaba entenebrecido, estaba muerto, estaba congelado. Pero cuando aceptamos a Cristo, nuestro entendimiento se abrió, se despertó, y por eso es que podemos entender. El espiritual discierne y entiende las cosas espirituales. El natural no puede entender estas cosas porque se han de discernir por el Espíritu de Dios. Vendrá entonces también la transformación del cuerpo, el del cual ya estamos hablando. Este cuerpo mortal será transformado. ¿De qué manera? A la imagen y semejanza del Señor. Cuerpos que resisten el fuego, cuerpos que resisten la tempestad,
que van a resistir la misma gloria de Dios en sí incorruptibles, inmortales. Ese será entonces la transformación. Otro puntico que tenemos aquí para contemplar es el arrebatamiento. En ese momento sucederá algo especial. En ese momento sucederán cosas maravillosas en ese arrebatamiento. Porque entonces tenemos el escenario: resurrección, transfiguración, transformación y arrebatamiento. En ese momento entonces la iglesia será quitada de aquí, de la tierra, y va a ser algo muy veloz, va a ser algo muy grande. Siempre me he imaginado al Señor como un imán de proporciones más grandes que la tierra. Y Él ha puesto de ese imán su esencia, su divinidad, su santidad, la ha puesto en nosotros. Y Él vendrá y tomará de lo suyo. Estamos hablando escatológicamente. Él vendrá y tomará de lo suyo. Lo que Dios haya puesto en su vida, esa santidad será tomada. Y juntamente con él, entonces tu espíritu, tu alma y tu cuerpo transformados, vestidos de incorrupción, será transformado y será tomado, arrebatado al cielo. Ese imán inmenso tomará de lo suyo. Subiremos al Señor en un momento, en un abrir, en un cerrar y abrir de ojos. Cerrará los ojos aquí y cuando los abra ya estará en la patria celestial, ya estaremos allá en las bodas del Cordero. Será en ese instante que van a suceder la resurrección, la transformación y el arrebatamiento. Y estaremos así con el Señor en el aire. Celebraremos las bodas del Cordero. En el Antiguo Testamento tenemos dos casos del arrebatamiento, dos tipos. Uno es el de Enoc. Génesis capítulo 5, el verso 24. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Pero antes de que Enoc fuera traspuesto, antes de ser arrebatado de aquí de la tierra, dio testimonio de que era temeroso, que era obediente, que hacía la voluntad de Dios. En ese arrebatamiento de Enoc, Enoc daba testimonio. Cuando hablamos de testimonio era que él decía, bueno, me voy al culto, voy a adorar a Dios. Tenía un aposento en un lugar, en cierto lugar tenía un aposento donde iba y adoraba, donde ayunaba, sacaba días, semanas para orar, para adorar, para glorificar a Dios. Escucho por las redes mucha inquietud, mucha gente inquieta porque en el culto solamente van a permitir una hora, que ya nos quitaron el derecho a orar. No, Señor, nadie te ha quitado el derecho de orar. Tú puedes ir a un monte, tú puedes ir a la casa, tú puedes ir donde quiera y arrodillarse el día, la semana o el mes y pasarlo allí orando y adorando al Señor. Que no solamente en cuatro paredes se puede adorar a Dios. A Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad, en todo tiempo y en todo lugar. Enoc entonces daba testimonio de que era un adorador de Dios. Y la gente le criticaba, a la gente le murmuraba y le decía, Enoc, ¿qué es lo que tú haces? Yo voy a encontrarme con Dios, voy a hablar con Dios, voy a adorar a Dios. Y así todos los años, muchos años, en la familia, todos, pero un día Enoc desapareció. Fueron y lo buscaron en el aposento y no estaba. Lo buscaron en la casa y no estaba. Lo buscaron en los caminos y no estaba. Lo buscaron por los montes y no lo hallaron. Finalmente concluyeron diciendo, como era adorador de Dios y buscaba a Dios, Dios se lo llevó. Y así escribieron, así está escrito, así escribió Moisés. Así lo escribió Moisés ahí, hablando en ese Génesis. Caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Esa fue la conclusión. El otro caso es el de Elías. Elías caminaba con Eliseo por la orilla del Jordán y de repente un torbellino de fuego con carros y caballos de fuego
Tomaron a Eliseo y se lo llevaron. Desapareció Elías. Y entonces los profetas y sacerdotes que estaban al otro lado del río vieron el suceso y dijeron: vamos a buscarlo. El Espíritu Santo lo tomó y lo botó en algún lugar del monte, y entonces mandaron comisiones y los buscaron. Hubo gente buscando a Elías. ¿Dónde lo habrá descargado el Espíritu? Varias comisiones por diferentes caminos, diferentes lugares, pero no lo encontraron, no lo hallaron. Regresaron diciendo: no, por ninguna parte resulta, parece. Y Eliseo le dice: ¿no les había dicho que él se lo llevó el Señor? Conclusión: Dios se lo llevó. Está con Dios. Y me agrada mucho leer este Mateo 17, porque dice que cuando allí se transfiguró Jesús, allí estaba Elías. Allí estaba con Dios. Elías está con Dios. Nosotros estaremos con Él también por los siglos de los siglos. En el Nuevo Testamento también tenemos dos casos de arrebatamiento. Uno, el de Felipe. Después de que bautizó al etíope, lo levantó el Espíritu Santo, lo arrebató el Espíritu Santo. Claro, a él sí lo descargó por ahí en Jope. A él sí lo descargó por ahí en Azoto. El otro caso fue el de Pablo, que dice que fue tomado, fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde vio y escuchó cosas maravillosas, cosas indecibles, cosas que el hombre no puede decir, son indecibles. Entonces, el arrebatamiento de Elías es tipo, al igual que el de Cristo. Cristo también subió al cielo, en una nube le ocultó los ojos, así como Elías, hasta que Eliseo y los sacerdotes ya no lo vieron más. El Señor Jesucristo también fue tomado de la tierra al cielo y no lo vieron más. Elías y Jesucristo es tipo de la iglesia, tipo del arrebatamiento de la iglesia. Así como ellos fueron tomados al cielo, así también la iglesia será resucitada, será transformada y subirá al cielo en cuerpos glorificados, en cuerpos gloriosos, donde ya no sentirán hambre, ya no sentirán llanto, ya no sentirán dolor, ya no habrá problema con la muerte, ya no hay limitaciones, ya será glorificado nuestro cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo del Señor. Pero de lo que haya en su vida, como se halle tu cuerpo el día de la resurrección, el día de la transformación, el día de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, eso tomará Él. El Espíritu Santo tomará de lo de Él que esté en la iglesia. Así que la iglesia debe de tener una gran dosis de santidad, una gran dosis de integridad. La iglesia debe tener una gran dosis de fidelidad, de pureza, para que cuando Él venga tome de lo suyo. Estamos a tiempo, estamos en el momento, y estoy diciendo, no es tiempo de prepararnos, no es tiempo de ir a conseguir aceite, no es tiempo de ir a comprar el aceite, es tiempo de tener la vasija llena, es tiempo de estar preparado ya, es hoy. Si hoy oyes tu voz, es hoy, porque hoy puede venir el Señor. Y no habrá, estimado amigo, si viniera ahora a las 10 de la mañana el Señor, no habría tiempo de llenar un tanque, una piscina, no habría tiempo para un bautismo, porque el bautismo es la entrada a la vida eterna. El que crea y sea bautizado será salvo, y el que no se haga bautizar se condenará. Así que cuando el Señor venga, tú, mi amigo, debe de estar bautizado en su nombre glorioso. No habrá más tiempo. Es que el prepararse no es mañana, es ya, es hoy. Si hoy oye tu voz, hágalo hoy. Hermano, si hoy
viniera el Señor, qué tanta dosis, qué tanto tiene de Dios para ser resucitado, transformado y arrebatado al cielo. Te dejo este pensamiento, te dejo esta palabra en tu mente y en tu corazón, y el Señor te añada sabiduría.